Nos habíamos quedado en ver el día de hoy todo lo que era la siguiente parte de la tabla periódica. Ya el día lunes habíamos visto la primera parte de tabla periódica, que era hablar acerca de vamos a decir, de la primera descripción, por así decirlo, la primera parte de la descripción, la cronología de la tabla periódica, que era hablar acerca de el desarrollo de cómo fue avanzando la tabla periódica vamos a decir, desde los primeros elementos, desde cómo fueron ordenados cuando fueron descubiertos hasta el desarrollo actual de la tabla periódica con Werner, como por ahí mencionó, que no fue Yuriko, ¿fue Yuriko? No, fue Angeli, ¿ya? Que mencionó de que Werner fue quien diseñó la tabla periódica actual, ¿no? En base a lo que descubrió Henry Moseley. Henry Moseley descubrió la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos. ¿Cuál es la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos? Que los elementos químicos se ordenan en forma creciente del número atómico. Eso quiere decir de menor número atómico a mayor número atómico. Los elementos químicos hasta antes de Moseley, todos se ordenaban de acuerdo al peso atómico creciente. O sea, todos ordenaban a los elementos químicos pensando de que estos guardaban una relación del peso atómico. Eso quiere decir tanto Newlands, tanto Dobereiner, tanto Chancortoirs o de repente eh, este señor eh, eh, que, que todos los que trabajaron la tabla periódica hasta antes de Moseley, ¿no? Trabajaron todos con el criterio del peso atómico creciente, hasta que Henry Moseley encuentra la ley natural de ordenamiento en el que se va en contra de las ideas de que los elementos se ordenaban mediante el peso atómico creciente y encuentra que no. Los elementos se ordenan mediante el número atómico creciente, la forma natural de ordenamiento, y entonces encuentra que las inconsistencias que se habían establecido con el ordenamiento que había establecido Mendeleev se empiezan vamos a decir, a convertir en consistencias. O sea, estas inconsistencias dejaron de ser inconsistencias y más bien hubo un ordenamiento que empezó a corregirse. No hubo mucho tiempo después porque Henry Moseley fue enviado a la Primera Guerra Mundial y ahí pierde la vida y, bueno, lastimosamente no disfrutó para ver el desarrollo de la tabla periódica tal como la conocemos actualmente, ¿no? En esta tabla periódica nosotros ordenamos a los elementos químicos, todos los que conocemos actualmente, según el número atómico creciente. ¿Quién es el primer elemento químico en la tabla periódica, chicos? Hidrógeno. El hidrógeno, ¿no? ¿Dónde está el hidrógeno? Acá. ¿Cuánto vale su número atómico? 1. ¿Quién es el segundo elemento en la tabla periódica? Segundo elemento en la tabla periódica, Helio. el helio. ¿Cuánto vale su número atómico? Dos. 2. El tercer elemento en la tabla periódica, ¿quién es? Litio. El litio, que está acá, ¿no? ¿Cuánto vale su número atómico? Tres. 3. El cuarto elemento, el berilio. Berilio. ¿Su número atómico cuánto vale? Cuatro. 4, ¿no? Y así, ¿no? Tú vas haciendo hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿no? Entonces los elementos químicos se ordenan de menor número atómico a mayor número atómico, de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces ese es el orden que tienen actualmente los elementos en la tabla periódica. Pero dijimos que para poder verlo como macro la tabla periódica convenía nosotros primero separar a la tabla mediante bloques, ¿no? 4 bloques tenía la tabla periódica. El bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, ¿no? Bloque S, P, D y F.
que hacía alusión a los subniveles, ¿no? Los subniveles de energía. S como máximo, ¿cuántos electrones aceptaba? El Cero. subnivel 2, ¿verdad? Por eso acá yo me iba a encontrar con dos columnas, ¿no? P como máximo, ¿cuántos electrones? 6. Ocho. Yo me iba a encontrar acá uno, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. D como máximo, ¿cuántos electrones? 8. 10. 10, claro. Entonces acá me voy a encontrar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnitas. Y F como máximo, ¿cuántas columnas? 11. 14. Por lo tanto, acá yo abajo me iba a encontrar 14 columnas. Dijimos que los elementos del bloque S y del bloque P se llamaban elementos representativos y para ellos se les conocía como elementos de la familia A, ¿no? Elementos representativos, elementos de la familia A. Los elementos de la familia del bloque D eran elementos de transición y los elementos del bloque F, elementos de transición interna. Entonces, elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna. ¿De acuerdo? Entonces los íbamos a encontrar de esa manera. Representativo, representativo, transición y transición interna. Y es más, dijimos que como él empieza con el lantano, a toda esta serie se le llama los lantánidos. Como él empieza con el actinio, a toda esta serie se le llama la serie de los actínidos, ¿correcto? Entonces, lantánidos, actínidos, ¿ya? Ahora, teníamos aquí una frontera, ¿no? Esta frontera era conocida como los semimetales, ¿no? O metaloides antiguamente conocidos, ¿no? Y estos señores marcaban la línea de frontera entre los metales y los no metales. Todo este grupo que tú encuentras de este lado son los metales, todo el grupo que encuentras de este lado son los no metales. Para fines prácticos, estos señores son no metales, son elementos no metálicos, ¿ya? Entonces te preguntan, ¿qué vas a encontrar más en la tabla periódica, metales o no metales? Metales. Metales, claro. Acá tienes metales ligeros, metales pesados, metales súper pesados, ¿correcto? Acá vas a encontrar a los semimetales y acá vas a encontrar a los no metales, ¿ya? Entonces, luego, en el caso de los grupos, ¿ya? Los grupos se pueden representar mediante números en romanos. Y ya te había dicho que esta es familia A y esta es familia B. Entonces, antiguamente, ya, no ni tan antiguamente, de la manera clásica en realidad, porque los químicos todavía estamos muy acostumbrados a los grupos de la tabla periódica, nombrarlos mediante números en romano, ¿ya? Los químicos los nombramos mediante números en romano. Entonces tenemos grupo 1A, grupo 2A, grupo 3B, ¿no? Grupo 4, 5, 6, 7, y este grupo es el grupo 8B, grupo 1B, grupo 2B, y así, grupo 3, 4, 5, 6, 7 y grupo 8A, ¿no? Entonces, si a nosotros nos preguntan, oye, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica a un químico clásico como yo, ¿no? Que ya tiene sus años, ¿no? Yo te digo, oye, tiene 16 grupos, ¿no? 8 grupos de la familia A y 8 grupos de la familia B. Sin embargo, en la actualidad, UPAC recomienda que no se utilice esa notación, ¿ya? UPAC recomienda que se utilicen números arábigos. Profe, ¿qué son números arábigos? Números arábigos son los números que nosotros reconocemos como los números normales, no es lo que nosotros escribimos, no números en romanos, sino estos números que tienen esta notación, ¿no? Estos son números arábigos. Uno, 2, 3, ¿te das cuenta? 4, 5, 6, los que escribimos normalmente, ¿no? Desde el 1 hasta el 18. O sea, cuando nosotros escribimos de esta manera los números, desde el 1 hasta el 18, es lo que recomienda UPA, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Va desde el 1 hasta el 18. ¿Y esto por qué? Porque en ciertos lugares del mundo, ¿ya? Se invierte el orden de las familias, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, acá utilizamos a esto como la familia A y a esto como la familia B. Pero en ciertos lugares del mundo se invierte el orden. Esto es la familia B y esto es la familia A, ¿ya? Entonces, para evitar esas confusiones, es que UPAC dijo, no, 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 entonces evitemos ese problema, esa confusión, no. Desde el 1 hasta el 18, chao, se acabó, ¿ya? Entonces, esa notación la empezó a utilizar inicialmente San Marcos,
¿ya? En sus exámenes de admisión. Entonces, la primera vez que aparece ese tipo de notación en exámenes de admisión, la hizo San Marcos. Y de ahí en adelante ya empezaron a utilizarse esas notaciones en diferentes exámenes de admisión. Y UNI también lo adoptó. Para aquellos que van a UNI utiliza las dos notaciones. Utiliza con mayor frecuencia la notación clásica, o sea, números en romano, y utiliza también la notación arábiga, o sea, del 1 al 18. Ambos debes saber, ¿ya? Pero San Marcos utiliza más la notación arábiga, o sea, del 1 al 18, ¿ya? Entonces, eso lo debes tener en cuenta cuando resuelves tus ejercicios, ¿ya? Dependiendo del examen de admisión al que vayas, debes considerar. Por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿este elemento a qué grupo pertenece? Bueno, pertenece al grupo 5A o pertenece al grupo 15. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Si yo te digo, oye, este elemento, el flúor, ¿a qué grupo pertenece? Ayúdame, de la forma clásica, ¿a qué grupo pertenece? El flúor Halógeno. es un halógeno, ya, pero clásico, ¿a qué grupo pertenece? ¿Grupo 7A o al grupo 17? ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya. El carbono, en la notación clásica, ¿a qué grupo pertenece? 4. 4A, ¿ya? Y en la notación actual, ¿a qué grupo pertenece? 14. 14, ¿ya? Creo que ya entendieron la idea. Si yo te digo, por ejemplo, el zinc, ¿ya? El zinc, en la notación clásica, ¿a qué grupo pertenece? Acá está el zinc, mira, 2B. 2B. Y en la notación actual, ¿a qué grupo pertenece? 12. 12. 2. ¿Te das cuenta? Si yo te hablo del cobre, te pregunto por el cobre. El cobre en la notación clásica, ¿a qué grupo pertenece? 1B. 1B. ¿Y en la notación actual, a qué grupo? 11. 11, ¿ya? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Ahora, profe, para el examen de admisión, ¿yo qué debo saber? Ya. Para el examen de admisión, papalindo, yo te recomiendo que tú, por lo menos, como mínimo, te aprendas los 4 primeros periodos, ¿ya? Periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Como mínimo, los 4 periodos te los tienes que saber de memoria, ¿ya? Y grupos representativos, ¿ya? O grupos que te tienes que saber de memoria. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 7, el grupo 8, el grupo 7, eso te lo tienes que saber, ¿ya? Y la primera línea de acá, la primera línea del periodo 4, ¿ya? Y por ejemplo el grupo 1B, el grupo 2B te lo debes saber, ¿ya? Por ejemplo acá tienes el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Tú los tienes que saber de memoria, ¿ya? Luego en el grupo 2A, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Te lo tienes que saber de memoria. Los de acá, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, ¿ya? Feconi, así a veces lo reconocen, Feconi, los elementos ferromagnéticos, el cobre y el zinc. Dentro del grupo 1B, te debes reconocer al cobre, plata y oro. Estos son los elementos que son conocidos como elementos de acuñación, porque sirven o servían para acuñar monedas, ¿ya? Cobre, plata y oro, ¿ya? Acá tienes a los elementos, a los metales preciosos. Está la plata, está el oro, está el oro, está la plata y está el cobre, ¿correcto? Aquí tienes al zinc, al cadmio y al mercurio. El mercurio es el único metal líquido en condiciones ordinarias, ¿ya? De este lado, por ejemplo, tienes a los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, típicamente. Ya a él no tanto porque él es un nuevo gas noble que ha sido encontrado. Los halógenos, te lo tienes que saber de memoria. Flúor, cloro, bromo, yodo. El bromo es el único halógeno, ya es el único halógeno que se encuentra en estado líquido en condiciones ordinarias. De aquí, el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Eso te los tienes que saber de memoria, ¿ya? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Te los tienes que saber de memoria. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Me los tengo que saber de memoria. Por lo menos el símbolo, ¿ya? Me los tengo que saber de memoria. Saber que Pb es el plomo, Sn es el estaño, G es germanio, Si silicio, ¿ya? Boro, aluminio, galio, indio y talio.
Eso te lo tienes que saber de memoria. Y alguno otro que te lo tienes que saber. Por ejemplo, esta U aquí me representa Uranio. uranio, ¿correcto? O, por ejemplo, veamos, por ahí a veces aparecen algunos que te quieren complicar la vida. Por ejemplo, PD. ¿Qué cosa es PD? Paladio, ¿ya? Paladio. O, por ejemplo, W. W es wolframio, antiguamente llamado tungsteno, ¿ya? El foquito, el foco de 100 watts, la bombilla de luz, ¿Cuál? Wolframio. foco, foco de 100 watts o de 50 watts o bombilla de luz, como quieras llamarlo. Foco, ya. Este es papalino, este foco. ¿Todos me siguen? Sí. Ya. Este es un foquito, ¿ya? Lo que pasa es que, no sé, actualmente la juventud es diferente. Para nosotros era normal, en mi edad, llamarle esto foco. Ahora para muchos ya no existe el foco, ya. Para muchos ya es el fluorescente, la luz LED, o no sé, o ¿cómo le llaman ustedes? Actualmente cuando tienen que hablar de un aparatito, ¿qué pasó? Poco. Foco. ¿Qué pasó, Denita? Me asustas. Allá. Ya, poco, ¿no? Porque, o sea, o aparece el fluorescente o la luz LED, a veces ya hasta me da miedo porque no sé qué idioma, qué palabras utilizan actualmente los jóvenes. Ya, pero por ejemplo es un foco, ya, para mí es un foco, o un bombillo, o una bombilla, como quieras llamar, ¿ya? ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo le llamas tú a esto? Foco, Ya sé que es un foco, papá, pero esto de acá, ¿cómo le llamas a esto? A esto. bombilla, A esto. Pregunta, ¿alguna vez han roto un foco? ¿Han Parece un filamento. explorado qué hay adentro de un foco? No. ¿No? Parece un filamento. Es un filamento, claro. Bueno, yo sí tenía una niñez muy bonita, yo sí rompía las cosas, ¿ya? Y cuando tú rompes las cosas, ¿ya? Y ves adentro qué cosa hay, esto de acá es un filamento, un metal, ¿ya? ¿Y sabes qué es lo que pasa aquí? Mira, por aquí, esto en dónde encaja, chicos. A ver, esto en dónde encaja, a ver, ¿en dónde encaja? A ver, dígame, ¿en dónde encaja esto? En el foco. ¿Esto encaja en el foco? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo va a encajar esto en el En el... Se llama. Ni el nombre? Esto encaja en el socket A una fuente de energía. o en una fuente de energía, en una fuente de energía, lo que llaman el socket, ¿no? O sea, entra en un lugar en donde tú lo enroscas, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso no es otra cosa que un lugar que cierra el circuito, ¿ya? Y cuando tú presionas el aparatito, el interruptor, ¿ya? Pasa la electricidad. Pero este filamento no es otra cosa que un punto de muy alta resistencia, ¿ya? Un punto de muy alta resistencia. Entonces, cuando viene la electricidad por acá, mira, viene la electricidad por acá, quiere pasar por acá, quiere pasar por acá, quiere pasar por acá. ¿Está siguiendo el dedito? ¿Todos ven el dedito? Sí. Pasa por el casquillo. Entonces, si este metal fuera un metal de muy buena conductividad eléctrica, la electricidad pasaría por acá sin ningún problema, ¿ya? Si este metal fuera un metal de muy buena conductividad eléctrica, la electricidad pasaría por acá sin ningún problema, ¿ya? Entonces, mira, viene la electricidad por acá, tiki, 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 llega por acá, pasa la electricidad por acá, tiki, tiki, llega por acá y pasa por acá.
no pasaría absolutamente nada. Pero como esto es un metal que tiene muy mala conductividad eléctrica, más bien por el contrario, tiene una alta resistencia eléctrica, ya tiene una alta resistencia eléctrica, entonces el nombre lo dice, hay una alta resistencia a que pase la electricidad. Y como hay una alta resistencia a que pase la electricidad, entonces esto empieza a calentarse. Y como empieza a calentarse, empieza a generar luz, empieza a Ah, calentarse, empieza a volverse incandescente. Y al, profe, y al volverse incandescente, un ratito, al volverse incandescente, empieza a encender el gas que se encuentra aquí y genera la luz. ¿Sí, Marcelo? o sea que esa luz que genera es más bien calor. Claro, o sea, es lo mismo que ocurre en la plancha, ¿ya? La plancha tiene este mismo filamento, pero aquí alrededor, así, tiqui, tiqui, tiqui. O sea, imagina que tu plancha tiene este mismo filamento, pero aquí alrededor. Entonces, cuando tú conectas tu plancha, lo que quiere hacer la electricidad es pasar por el filamento. Pero como el filamento no conduce la electricidad, sino que tiene una alta resistencia eléctrica, empieza a calentarse, 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 calentarse. Y el efecto de calentamiento por la alta resistencia eléctrica hace de que el metal de la plancha se caliente y ese efecto ayuda a que se caliente, bueno, se planche la ropa. O es el mismo efecto de esos hornos que parecen platillo volador, ¿no? Que tiene esa misma resistencia aquí alrededor, pero aquí funciona como un foquito, ¿ya? Acá, ¿Microondas? ¿perdón? ¿Y el microondas? No, 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 el microondas funciona de manera diferente, Ah, es ya. completamente diferente, ¿ya? Pero acá es esto. Profe, y todo ese rollo que me acaba de decir, ¿por qué? Ya, te digo por qué, papá. Porque este filamento que tú ves acá, ¿ya? Este filamento que tú ves acá, ¿qué material es? Dice tungsteno. Tungsteno, perfecto, tungsteno. El tungsteno es wolframio. Su símbolo químico es W, ¿ya? Tungsteno o wolframio. Antiguamente era llamado tungsteno, actualmente es llamado wolframio, por eso su símbolo es W. Una de las formas muy prácticas de que tú, por ejemplo, puedas aprender los símbolos de los elementos químicos es que resuelvas crucigramas. En los crucigramas, por ejemplo, aparecen los símbolos de los elementos químicos. Entonces, si quieres aprender símbolos de los elementos químicos, resuelves un crucigrama, no me lo sé, allá me voy a la tabla periódica y empiezas a resolverlo. Y con eso lo vas memorizando. Yo, por ejemplo, cuando no había internet, con los crucigramas iba aprendiendo los símbolos de los elementos químicos. Ese tiempo era más rudimentario, pues, ¿no? El tiempo de los picapiedras. Ya. Uy, 7:39, ya se nos va la hora. Se entendió lo del wolframio, ¿cierto? Se entendió lo de la resistencia eléctrica, ¿cierto? ¿Sí? Dedito para arriba si se entendió. ¿Mm? Ya, listo. Entonces, a veces aparecen esos puntos en el examen de admisión. O sea, te ponen esos símbolos para ver si tú por lo menos has investigado un poco los símbolos de los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, eso ténganlo en cuenta, por lo menos denle una leída a los nombres o a los símbolos de los elementos químicos, porque a veces suelen aparecer en los exámenes de admisión. No, no está de más que revise, ¿ya? Entonces, está bien. Salimos y entramos a la siguiente sesión para que no se nos corte la sesión y tampoco que se nos desfase.